Hola, muy buenas tardes a todos. Deseo que se encuentren muy bien. A continuación voy a presentar el trabajo llamado Análisis psicométrico preliminar de la escala de efecto positivo y efecto negativo modificada, realizada por quien les habla, la doctora María Emilia Oñate y la doctora Belén Mesurado, ambas pertenecientes a la Universidad Australia del CONICET. Como introducción para este tema, por supuesto es mucho lo que se puede decir porque es un tema muy amplio, pero para ir al punto de lo trabajado en esta investigación, podemos comentar que dentro de lo que es la medición del bienestar subjetivo, específicamente los afectos, uno de los instrumentos más utilizados es la escala de afecto positivo y negativo, PANAS. Dicha escala fue elaborada por Watson, Clark y Tellegen en el 1988, y evalúa el afecto o emoción positiva y el afecto o la emoción negativa. Es uno de los cuestionarios más ampliamente utilizados para evaluar los afectos. Cabe remarcar que hay un gran vacío teórico sobre el significado preciso de cada una de las palabras elegidas, ya que fueron seleccionadas de manera empírica a través de un enfoque léxico. Entonces, cada ítem está representando una palabra única. Y al no estar en una oración que lo contextualice o bien privilegie uno de sus significados, puede resultar ambiguo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se realiza el PANAS originalmente, se eligen muchísimas palabras que evalúan cada uno de los afectos, luego se prueba empíricamente el instrumento y se retienen aquellos ítems que funcionaban mejor. Entonces, la elección termina siendo empírica y inicialmente el enfoque para la elección de los ítems es el enfoque léxico. Como mencionaba, es un enfoque muy útil porque de hecho funciona, pero la cuestión es que una sola palabra puede resultar a veces difícil de comprender según la cultura o puede tener diferentes significados. En esta versión lo que se hizo fue realizar algunos cambios teniendo en cuenta resultados que habíamos tenido en versiones preliminares, digamos, y estudios previos que fueron realizados tanto en Argentina como en México, en los cuales algunos ítems presentaban complejidad factorial. Interesado de la versión original se modificó a interesado por las personas y las cosas. En nuestro contexto, en mi caso, digamos, pertenecemos a Argentina, en nuestro caso, específicamente este estudio fue realizado en Entre Ríos. Y interesado tiene como la connotación negativa de que puede ser un adjetivo para una persona que en lugar de buscar el bien del otro como un fin en sí mismo, puede utilizar al otro para llegar a otro objetivo. Entonces, interesado puede tener una connotación negativa, mientras que en el instrumento busca medir algo positivo. Con orgulloso, que era de la versión original, que se modificó orgulloso de lo que he logrado en la vida, también sucede lo mismo. Orgulloso puede tener una connotación negativa como demasiado amor propio, como incluso hasta cierto nivel de arrogancia. Entonces sucede lo mismo, es una palabra que puede tener una connotación negativa, entonces contextualizándola, la idea era justamente probar si funcionaba mejor. Y luego, con hostil, la versión original se modificó a enojado, debido a que hostil no es una palabra muy extendidamente utilizada. En los diferentes estudios se evidencia que hay mucha libertad justamente con la elección de los términos en vista de lograr una mejor adaptación y una traducción funcional óptima, y este estudio también toma esas referencias. Para las palabras que se utilizan en este estudio, se tuvo en cuenta, por supuesto, la versión original, la traducción que se realizó en España, luego el estudio con población mexicana, la adaptación que se realizó en la provincia de Córdoba, también aquí en Argentina, y la versión del PANAS para niños y adolescentes, que es de los españoles también, que en este caso ellos tienen el fraseo de ítems, es más extenso, entonces contextualiza mejor el significado de la palabra. Como objetivo se planteó evaluar psicométricamente el PANAS con estas pequeñas variaciones que se le comentaba recién, y por supuesto esto fue realizado teniendo en cuenta estudios previos en una muestra de adultos jóvenes entrerrianos.
El tipo de investigación realizada corresponde a un paradigma cuantitativo, según los objetivos de un diseño descriptivo correlacional, teniendo en cuenta la temporalidad fue transversal y teniendo en cuenta las fuentes de la información o un estudio de campo. En cuanto a los participantes, eran 152 adultos jóvenes que tenían entre 18 y 33 años, el 81% eran mujeres, alrededor del 18% eran varones. El total de la muestra había finalizado el secundario y continuaba estudiando luego con una formación de nivel terciario, y todos ellos residían en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos. El muestreo fue intencional, no probabilístico, y todos los sujetos firmaron, por supuesto, un consentimiento informado en el cual se explicitaban los objetivos de la investigación, se explicitaba también, por supuesto, los fines que eran absolutamente para investigación y que se podían retirar en el momento que ellos quisiesen sin ningún perjuicio. Todos los sujetos firmaron este consentimiento. En cuanto a los instrumentos, se evaluó con un cuestionario sociodemográfico para recabar datos como el sexo, la edad, entre otros, y por supuesto la escala de afecto positivo y negativo. Esta escala, realizada por Watson, Clark y Tellegen en 1988, está compuesta por 20 palabras que, como les decía, evalúan las emociones positivas y negativas que la persona siente generalmente. Y la forma de respuesta es una escala de Likert que va desde 1 muy poco a 5 muchísimo. Los 10 ítems entonces de afectividad positiva quedaron conformados por interesado por las personas y las cosas, excitado, fuerte, entusiasmado, orgulloso de lo que logra en la vida, alerta, inspirado, decidido, atento y activo. Los 10 ítems de afectividad negativa fueron afligido, triste, culpable, asustado, enojado, irritable, avergonzado, nervioso, intranquilo y temeroso. En cuanto a los resultados, para evaluar la consistencia interna se calculó el índice del alfa de Cronbach de cada dimensión, por supuesto, evaluando también el peso que cada ítem tenía para la consistencia de todo el instrumento. El alfa de Cronbach para la dimensión de efecto positivo fue de 0.75 y para negativo de 0.80. Con respecto a los ítems, solo el ítem 12, alerta, elevaba el alfa de Cronbach a 0.76, pero por supuesto el número anterior era 0.75, este aumento no es demasiado notable. A continuación se realizó un análisis del poder discriminativo de los 20 ítems del PANA. Primeramente lo que se hizo fue reagrupar la variable, dividiendo los puntajes totales de cada dimensión en los diferentes cuartiles. Luego se lleva a cabo una prueba T de diferencia de medias de muestras independientes, comparando el grupo del cuartil inferior con el grupo del cuartil superior. Como se observa en la tabla que les muestro a continuación, todos los ítems resultaron discriminativos. Bueno, claro, está mi cámara ahí, pero voy a ver si la corro. Ahí está, por este momento. Como pueden ver, todos los ítems resultaron significativos. Continuando, para analizar la estructura interna del PANAS se realizó un primer análisis tendiente a evaluar la factibilidad del análisis factorial exploratorio, y para ello se utilizó el índice de ecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin, el cual presentó un valor de 0.77, y la prueba de esfericidad de Bartlett, que resultó significativa, indicando esto una intercorrelación adecuada para poder realizar el análisis factorial exploratorio. Inicialmente se obtuvieron 5 factores que explicaban el 55.74 de la varianza total de la prueba. Luego se realizó nuevamente un análisis factorial de los ítems, pero solicitando en este caso la extracción de 2 factores. De esta manera se extrajeron 2 factores que explicaban el 36.41 de la variabilidad de la prueba. Dado el supuesto de que los factores no tienen correlación entre sí, se optó por realizar una rotación varimax ortogonal. Los resultados se presentan a continuación. Como se puede ver en esta tabla, el funcionamiento de los ítems resultó adecuado y eliminando la complejidad factorial en el caso de los ítems modificados. Como pueden ver, interesado por las personas y las cosas, cargó bien en afecto positivo. Orgulloso, cargó bien, orgulloso de lo que lograba en la vida, cargó bien en afecto positivo. Y luego, enojado, a ver, aquí cargó correctamente en afecto negativo.
aunque se observó que hay ítems para mejorar, que los voy a mencionar a continuación, como pueden ser excitado, que tiene complejidad factorial, y alerta, que está aquí, que también tiene complejidad factorial. Como conclusión y contribución, podemos decir que esta versión del PANAS, aplicada a una muestra de adultos jóvenes entrerrianos, demostró una adecuada consistencia interna, aunque solo el ítem 12 elevaba el alfa un centésimo. Con respecto a la discriminación de los ítems entre quienes poseen más y menos del atributo evaluado, fue muy satisfactorio, ya que todos los ítems discriminaron adecuadamente. Cuando se realizó un análisis de componentes de esta versión del PANAS, es decir, cuando todavía no estaba determinada la cantidad de factores a extraer, el cuestionario mostró más factores que la solución bifactorial esperada, pero esto coincide también con los estudios llevados a cabo por otros investigadores. Cabe remarcar, bueno, esto lo voy a pasar porque ya lo comenté anteriormente para poder cumplir con el tiempo, analizando los ítems, como les comentaba recién, excitado fue uno de los ítems que presenta complejidad. En este caso se mantuvo el término original, pero como le sucedió a otros investigadores, el término no resultó suficientemente adecuado. Si bien la carga en efecto positivo es adecuada, también presenta saturación factorial en efecto negativo. Excitado puede entenderse en nuestro contexto como extremadamente alegre o sumamente entusiasmado, pero también puede entenderse como vivenciando cierta impaciencia, nerviosismo o tensión. Y también puede tener una connotación sexual. Otros investigadores tuvieron la misma dificultad y decidieron cambiar el término por emocionado. En este caso, se sugiere para futuros estudios optimizar la traducción y luego poder compararla con este estudio que se presenta. Alerta, también aquí se respetó la palabra original que era utilizada en investigaciones anteriores, pero lo que se esperaba teóricamente no sucedió empíricamente, ya que alerta cargaba en ambos factores. Esto puede deberse también a cuestiones culturales e idiomáticas, ya que puede ser entendido como una situación de vigilancia o de atención elevada, dejando entrever que uno tiene cierta inquietud o intranquilidad y por eso está alerta o teniendo cuidado con respecto a alguna persona o con respecto a alguna situación. En este caso también sería preciso poder optimizar la traducción y probarlo en un nuevo estudio. Interesado, que se modificó a interesado por las personas y las cosas, orgulloso, que se modificó a orgulloso de lo que he logrado en la vida, y hostil, que se modificó a enojado, todos funcionaron adecuadamente. Este estudio, por supuesto, tiene limitaciones, como ustedes pudieron ver, la muestra es muy pequeña, el porcentaje de mujeres es muy elevado y a su vez la forma de muestreo fue intencional. Por otra parte, las dificultades idiomáticas y de adaptación cultural pueden generar sesgo, junto con el sesgo proveniente también del autoinforme. Como recomendación se sugiere poder ampliar y homogeneizar la muestra para poder realizar análisis menos tendenciosos. Sería muy bueno poder comprobar también la instabilidad del instrumento en el tiempo y también poder realizar un análisis factorial, pero ya en instancia confirmatoria. También sería favorecedor poder realizar un análisis cualitativo realizando grupos focales, por ejemplo, para entender qué es lo que comprenden los jóvenes en cada uno de los reactivos que se le presenta, como así también evaluar qué vivencias emocionales ellos consideran como positivas y cuáles consideran como negativas. Como recomendación para futuras investigaciones, sería interesante modificar los ítems que aún presentan dificultades y analizar comparativamente el funcionamiento psicométrico de los ítems, específicamente modificar excitado y alerta, ambos pertenecientes a la afectividad positiva, que suele ser lo más difícil de evaluar, para poder obtener una mejor versión del instrumento, ya que es uno de los más utilizados para la evaluación del efecto positivo y el efecto negativo. Bueno, muchísimas gracias por su atención y quedo dispuesta y a su disposición para preguntas y consultas o sugerencias. Saludos cordiales a todos.
Soy la licenciada en Psicología Mayeva Peralta, integrante del equipo de la Fundación Fundaí, y he realizado esta investigación junto a Celeste. Hola, buenos días o buenas tardes a todos. Mi nombre es Celeste Rogia, formo parte de Fundaí, del staff docente de Fundaí, y como dice mi compañera, conjuntamente hemos realizado esta investigación. Disculpen, se me trabó la computadora. Hemos realizado esta investigación empezó como una curiosidad y como una necesidad de ampliar la bibliografía para una de las formaciones que se realizan en Fundaí, que se denomina el enfoque sistémico en contextos escolares. A partir de allí, y conjuntamente con todo este proceso de la pandemia que se estaba vivenciando a principio de año, nos emergió la curiosidad de, por un lado, de buscar bibliografía, pero también de indagar cómo estaban transitando los docentes ese proceso. Bueno, nuestra posición teórica y epistemológica surge del enfoque ecosistémico. Trabajamos con ese enfoque desde la Fundaí, desde la Fundación, y abordamos desde esta perspectiva sistémica la teoría de la complejidad, la teoría de la incertidumbre, e incorporamos para este trabajo de investigación crisis, cambio, investigamos sobre pandemia, sobre el rol y tareas docentes, y también analizamos los ámbitos escolares de nuestra provincia de Córdoba en la República Argentina. Para realizar este trabajo nos interrogamos qué efectos en el rol y las funciones produjo en los docentes el aislamiento social preventivo y obligatorio en la provincia de Córdoba. Nos propusimos, por lo tanto, como objetivo general, investigar qué efectos se habían producido en los docentes de la provincia de Córdoba el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y a partir de allí, con esta mirada sistémica que nos atraviesa, nos propusimos tres objetivos específicos. Por un lado, indagar la capacidad de adaptación de los docentes al aislamiento social preventivo y obligatorio. Además, nos propusimos reconocer cómo han percibido las relaciones y estilos de comunicación con colegas y compañeros de trabajo en el ejercicio de su tarea en el aislamiento. Y por último, nos propusimos identificar cómo perciben a sus alumnos en esta nueva modalidad de interacción y en el desarrollo de la tarea docente. Consideramos que este estudio en realidad es un estudio netamente exploratorio, es descriptivo y transversal. Volvemos a repetir, surge de la curiosidad desde Fundaí, ¿no? como docentes. La muestra estuvo constituida por 85 docentes que fueron respondiendo a la encuesta de manera anónima y que se encontraban en ejercicio profesional en los diferentes niveles académicos. Para llevar a cabo esta encuesta utilizamos un formulario de Google Form, considerando que es un formulario de fácil accesibilidad, es económico, cualquier persona con un dispositivo podía acceder al mismo y responder a las preguntas que les efectuamos. Respecto al análisis de datos, en líneas generales, en los 85 encuestados encontramos que el 12,9% pertenece al nivel inicial, el 11,8% corresponde al nivel primario, el 42,4% de los docentes encuestados trabajan en el nivel secundario, el 15,3% trabajan en el nivel terciario y el 17,6% respondieron que se desempeñan en otros niveles académicos. Consultamos si frente a la tarea docente, cómo consideraban ellos que se habían sentido acompañados por las diferentes medidas tomadas por sus superiores. Podrán observar allí que el 51,8% destacó que se sintió parcialmente acompañado, mientras que el 35,3% refiere a haberse sentido acompañado y un 12,9% manifestó no haberse sentido acompañado por las medidas tomadas por sus superiores. Consultamos también cuántas horas dedicaban estos docentes
aproximadamente su trabajo en el periodo de aislamiento. Pueden observar allí que el número que prima es el 44,7%, donde afirman haber dedicado más de 8 horas diarias a la tarea. Un 20% afirmó haber dedicado más de 6 horas diarias. Y en los extremos encontramos que el 17,6% dedicó o más de 4 horas diarias o más de 12 horas diarias a la tarea. También consultamos, en una escala del 1 al 5, cómo consideran los docentes que sus alumnos se habían adaptado a esta nueva y excepcional modalidad. Pueden observar allí que en esta escala la mayoría contestó en un nivel 3. El 54% consideró que sus alumnos en un nivel intermedio se habían adaptado a esta nueva modalidad. El 20% consideró que se habían adaptado en un nivel 2, a lo que nosotros nos permite interpretar que se adaptaron pero con algunas dificultades. Mientras que el 11% manifestó que se adaptaron en un nivel 4. En los extremos no hubo puntuación. También le consultamos qué consideraron los docentes que tuvieron, qué aspectos tuvieron que flexibilizar. Si el método de evaluación, la asignación de las tareas, los objetivos propuestos, si las actividades y la cantidad que se enviaba por semana. Pueden observar ustedes que el 76,5% respondió que tuvo que flexibilizar todos los aspectos. También consultamos en relación a sus colegas y compañeros de trabajo si ellos consideraban si se habían sentido acompañados. Pueden observar que el 49,4% destacó que se sintió acompañado de manera saludable en este periodo. Un 28,2% consideró además que se habían producido acercamientos relacionales. Un 16,5% manifestó que se produjeron distanciamientos relacionales con los compañeros de trabajo y un mínimo porcentaje manifestó que sí se habían producido conflictos en este periodo. A partir de estos datos, quiero destacar previamente, discúlpame Mari, quiero destacar que estos son los datos generales de la investigación. Nosotros en el trabajo además hicimos un cruzamiento de datos por cada nivel. O sea, tomamos cada pregunta y lo cruzamos por cada nivel académico. Y observamos allí que los datos no variaban. Los números eran similares, por eso explicamos los datos generales. ¿Sí? Ahora sí, Mari, discúlpame. No, por favor. Lo que sacamos como conclusión, que ya lo teníamos nosotros como hipótesis planteada, que en relación a las 3 variables de estudio, identificamos que los recursos tecnológicos y virtuales eran la herramienta primordial que sustentó la continuidad de los procesos educativos. Visualizamos también que la capacitación y la adaptación se realizó de manera rápida, con niveles de adaptabilidad y creatividad propia de los docentes en particular, y también la de los propios contenidos. Se identificó en un alto porcentaje de los encuestados que trabajó más de 8 horas diarias, lo que permite relacionarlo con este proceso de ajuste a lo nuevo. O sea que requirió mayor esfuerzo, mayor capacitación y mayor creatividad. Pero lo lograron, lo lograron. En cuanto a cómo los docentes han percibido las relaciones con sus compañeros, la mayoría sostuvo que las relaciones habían sido saludables, o sea, se habían sentido acompañados entre ellos, permitiéndonos a nosotras, hipotizar que todo el sistema fue atravesado por la imprevisibilidad del cambio, pero produjo un acercamiento y una unión entre los docentes, lo que permite seguramente sentirse mejor frente a esta incertidumbre. Otra de las conclusiones que nosotros notamos, que de los datos obtenidos, que ellos tuvieron que flexibilizar
en cuanto a sus tareas en todas las áreas de su desarrollo profesional. Que esto se puede entender, o nosotros hipotizamos y concluimos, con que ellos tienen plasticidad frente a los ajustes que la situación le requirió. En cuanto a cómo entendía que se adaptaban sus alumnos, la mayoría de los docentes indicó que se adaptaban parcialmente. Al mismo tiempo, un número importante destacó que les costó la adaptación y nosotros inferimos que deben haber incidido muchos factores y muchas variables. La inmediatez en la que esta situación se produjo con respecto al aislamiento de la familia y los alumnos, la posibilidad y la accesibilidad a la conectividad de la familia y de los alumnos en particular, y de los mismos docentes, y la disponibilidad de dispositivos o insumos para la reorganización de estas nuevas rutinas escolares. El grado de afectación a través de los procesos de socialización y afectación con sus docentes y compañeros. Además, nosotras quisiéramos destacar que esta situación, a partir, y volvemos a repetir, del rastreo bibliográfico y de los datos obtenidos, pone en evidencia la necesidad de la revisión de las políticas educativas. También nos permite reflexionar sobre la concepción de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en esa relación entre los alumnos y los docentes, la inclusión de la tecnología como herramienta transmisora de saberes. Creemos, además, que a partir de todo este proceso que se está vivenciando, posiblemente surja un nuevo paradigma en donde todos podamos participar, redefiniendo a la educación formal, considerando que el contacto personal, las miradas, el espacio, comenzó a transitarse a través de pantallas, y a partir de allí se convierte en un nuevo estilo interaccional, una nueva forma de relacionarse entre compañeros, entre este vínculo docente-alumnos y entre compañeros de trabajo. A posteriori, y nos interrogamos si para los docentes esto también implica un aprendizaje, y seguramente que sí, un aprendizaje significativo para todos los que constituyen o los que participan en estos procesos. Entendiendo que la crisis, y sostenemos, abre oportunidad de cambio, de innovación, en donde nos da la posibilidad de repensar el rol y la función que nosotros como docentes cumplimos, e incorporando nuevos modelos para enfrentar nuestras tareas. Nos parece necesario reivindicar el uso de los TIC que aparecieron en el 2010 y quizás antes, pero que no eran utilizados como herramienta dentro de las instituciones escolares, sobre todo en el nivel inicial, primario y medio. Nos parece entonces necesario reivindicar esta herramienta como un derecho humano, que también es transmisor de saber y de cultura, sabiéndolo usar. Finalmente, quisiéramos agradecer a nuestras compañeras de equipo que generosamente alentaron y colaboraron para la realización de este trabajo, a nuestros alumnos, colegas, amigos y familia que aportaron ideas y compartieron insistentemente la encuesta, a cada encuestado que anónima y generosamente prestó su tiempo para esta investigación, y por supuesto que queremos agradecer a nuestras familias que incondicionalmente nos han acompañado y nos apoyan para que todo esto haya sido posible. Además, queremos agradecer a la Facultad de Psicología, a la universidad y a los organizadores de este congreso, a los evaluadores que nos han dado la posibilidad de compartir nuestro trabajo y de alguna manera hacernos sentir que estamos haciendo un pequeño aporte a la psicología y a sobre todo en este contexto, ¿no? En este contexto de pandemia. Así que desde aquí, agradecidos y saludamos cordialmente. Y yo lo mismo, agradezco a todo lo que mencionó Celeste,
a cada una de las instituciones, a las personas y a los sistemas familiares y laborales que nos ayudaron en esto, y pensando de que hemos realizado un pequeño aporte y colaborando con el ámbito educativo, que quizás estos datos sirvan para repensar esta tarea, ¿no? Tan noble. Bueno, muchas gracias a todos. Estoy en el Congreso de Ciencia y Profesión de la Facultad de Psicología. Mi nombre es Eva Rigotti. Voy a empezar a compartir pantalla. El trabajo que voy a presentar tiene el nombre de Nuevos desafíos del docente universitario en tiempos de pandemia y se ha hecho desde el equipo de investigación que se integra, que está constituido por el tema experiencias educativas y aprendizaje en contextos tecnoculturales. La actualidad de la pandemia, la actualidad del COVID, ha puesto a la educación bajo diferentes desafíos y retos, ¿ah? De cómo llevar adelante la realidad del acto educativo en estas nuevas condiciones. Esta situación sostenemos que nos excede porque aún no hemos podido proyectar el después. Y cómo reconstruimos nuestro cotidiano social y cultural. Lleva tiempo reconstruir ese cotidiano social y cultural y laboral. En este momento, quizás algunos se encuentren reflexionando y proyectando el año 2021. Tenemos que acordar dentro de los equipos docentes para ver cómo seguiremos trabajando en el 2021. Los docentes han debido sortear distintos obstáculos durante esta pandemia, ¿no? Como la falta de manejo de las tecnologías, la no disponibilidad de las herramientas tecnológicas. Sumado a esto, la conectividad y las dificultades de conectividad que tenemos algunos docentes y que tienen muchos estudiantes. Y los estudiantes que habitan la facultad transitan una época en que la producción audiovisual ocupa un lugar protagónico. Los jóvenes, pero también los adultos, formamos parte de un mundo que se comunica, que se divierte, se informa y se conmueve mediante las imágenes. Y quizás es el momento de poder pensar qué efecto nos produce, cómo se procesan las imágenes, cómo es necesario un espacio de reflexión sobre qué cosas se pueden transmitir a través de las imágenes. No solo lo que se habla, todo lo que se transmite mediante las imágenes. En el trabajo presenté algunos principios de la educación y les traje ahora una cita de Carlos Sicliar que me parece muy interesante para pensar. Él dice: dentro del sinnúmero de definiciones sobre el educar, más o menos efectistas, más o menos conmovedoras, me gusta aquella de pensar que se trata de una conversación entre desconocidos. Conversación acerca de una duración del mundo, de la existencia, desconocidos nuevos, anónimos con nombre propio, seres por venir que llegarán a un espacio que habrá de hacerse común, público, en igualdad inicial, para destituir la idea del orden natural de las cosas, provocar nuevos desórdenes en el pensamiento, la percepción, el lenguaje, la sensibilidad, y promover destinos que nunca están trazados de antemano. Me parece muy interesante esto de pensar a los estudiantes como desconocidos,
tal cual somos nosotros frente a ellos, ¿no? Somos profesor que es desconocido hasta ese momento. Ellos también son desconocidos para nosotros. Ellos también son anónimos frente a nosotros. Quizás no debamos tener en cuenta esas experiencias anteriores que hemos tenido con distintos estudiantes. Quizás debamos predisponernos a abrirnos a las nuevas relaciones que vamos a establecer con seres que no conocemos. ¿Ah? Porque esa formación puede abrir un destino para ellos, un destino que no está trazado de antemano y que se empieza a jugar en esta trayectoria que hacen los estudiantes con los docentes y sus compañeros durante el estudio universitario. Pensamos en enseñar como un mostrar, dejar signos que otros pueden tomar en un tiempo y un espacio que es impensable. No es esto que puede ocurrir durante el momento de la clase, puede ocurrir después, puede ocurrir cuando ellos están preparando los exámenes, ¿no? Es decir, que lo harán a su modo y a su ritmo. Lo que ponemos en juego al enseñar, de nuevo acá, se dirige a todos y a nadie. Estudiantes que no conocemos, pero que recibimos tanto en su generalidad como en su singularidad. Enseñar es utilizar los medios no solo como espectadores, sino decodificando los mensajes que se les transmiten a los estudiantes, analizándolos, interpretándolos, haciendo sus propias reinterpretaciones de su propia cultura, los mensajes como soportes de expresión de su cultura personal, vivencias académicas y conocimiento. Es decir, que si bien estamos gobernados por las imágenes de los medios que utilizamos, no debemos dejar de lado los espacios de reflexión, de interpretación, de análisis y de reinterpretaciones de los mensajes que transmitimos. El desafío pedagógico que implica el escenario mediado tecnológicamente, dice Inés Dussel, abarca por lo tanto no solo transformaciones del espacio y el tiempo, sino también la reorganización de los saberes y la redefinición de la comunicación y de las relaciones de autoridad. Es decir, hay otros tiempos, hay otros espacios, hay que ver qué permanece en los nuevos escenarios guiados por lo tecnológico, referidos a la educación. Tenemos que reorganizar los saberes, tenemos que tomar decisiones respecto a los programas y redefinir lo que entendemos por comunicación también. No dar por cierto, no dar por cerrada la idea que tenemos de comunicación y tampoco de autoridad. En este contexto, nuevas formas de pensar el proceso de enseñanza implican la combinación de, por un lado, la reflexión tecnológica y por el otro, la pedagógica, para desarrollar una acción didáctica en escenarios virtuales a partir del planteo de otras relaciones entre los sujetos, los espacios y los tiempos, en pos de la realización de una acción formativa pensada, desarrollada y diseñada para destinatarios específicos que son nuestros estudiantes. Entendemos la educación al servicio de una formación de una profesión que busca una psicología que debe ser plural, no puede ser una psicología única, que no puede tener estancos teóricos ni prácticos, una psicología que no es en singular, que son las psicologías, que propicie y defienda el libre acceso al conocimiento, que sepa romper la barrera que impide la emergencia de prácticas que son emergentes, que asimile críticamente la cultura, que asimile críticamente la sociedad en la que vivimos, que esté abierta a epistemologías diversas y operativas, que implique una psicología con mirada propia, que esté centrada en los problemas que encontramos cuando nos ejercitamos nuestra profesión, y que sepa trabajar inter y transdisciplinarmente, que los problemas complejos que abordamos los psicólogos deben ser abordados inter y transdisciplinariamente.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Somos miembros de la Comisión de Cuestiones de Familia del Colegio de la Provincia de Córdoba, que está coordinado por la Magíster Julia Córdoba, y en esta oportunidad queremos compartir con ustedes un estudio al que hemos denominado Estudio sobre la percepción del impacto del aislamiento social en psicólogos de la provincia de Córdoba en Argentina. Este es un estudio de tipo descriptivo que hemos ido realizando durante los meses de abril y mayo del año 2020 con la finalidad de conocer el impacto que este aislamiento ha tenido en la persona del psicólogo. La finalidad del presente estudio fue por la producción de nuevos conocimientos en el ámbito de las problemáticas psicosociales, visibilizar la importancia de la profesión en el enfrentamiento de la pandemia, y tuvo como objetivo estudiar la percepción del impacto del aislamiento social preventivo y obligatorio a nivel personal, laboral, así como también posibles recursos de afrontamiento implementados en la comunidad de psicólogos y psicólogas de la provincia de Córdoba. Se consideró importante indagar el impacto que este ASPO tuvo sobre la persona del psicólogo desde una mirada integral, considerando la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que las investigaciones revisadas no abordaban en el ser humano en su totalidad biopsicosocial. La percepción del impacto del ASPO con el fin de enriquecer los conocimientos sobre un evento que dejara huellas en las costumbres actuales y futuras, y por último, determinar los recursos de afrontamiento, incluyendo la noción de autocuidado como herramientas de afrontamiento al desgaste laboral. En cuanto al diseño metodológico, se trata de un estudio descriptivo de corte transversal. La recolección de datos fue un cuestionario autoadministrado que se aplicó desde el 9 de abril al 22 de mayo. Este instrumento tenía como apartados la recolección de datos sociodemográficos, la percepción del impacto del ASPO en la persona del psicólogo, considerando 3 dimensiones: la biológica, la psicológica y lo social. La percepción del ASPO en la práctica profesional, los recursos de autocuidado que se hayan implementado y la percepción subjetiva del impacto del ASPO. La muestra estuvo constituido por 380 psicólogas y psicólogos que residan en la provincia de Córdoba, en Argentina. En este estudio se realiza un análisis de datos de tipo cuantitativo. Las variables que se tuvieron en cuenta en cuanto a la percepción del impacto del ASPO fueron a nivel personal, en la que se consideraron 3 dimensiones de análisis: la dimensión biológica, el nivel físico del ser humano; la dimensión psicológica, en la que se tuvo en cuenta lo emocional, lo comunicacional y lo relacional; la dimensión social, referente a actitudes y conductas de los entornos humanos que rodean a la persona del psicólogo. También se consideró la dimensión laboral, los recursos de autocuidado y la percepción subjetiva que tuvo el impacto del ASPO. Para profundizar aún más la descripción, se tuvieron en cuenta 4 grupos etarios que estaban constituidos en grupos de 24 a 33 años, de 34 a 43 años, de 44 a 53 años y psicólogos que tengan más de 54 años. Otro aspecto que se consideró fue la relación laboral, es decir, si tenían una relación dependiente, de independencia o una relación laboral mixta, y la forma de trabajo que tuvieron durante el ASPO. Si se trabajó todo el tiempo desde su casa, si tuvo un ejercicio laboral presencial o también una forma laboral mixta. En cuanto a los resultados obtenidos a partir de los datos recabados, se observó que el aislamiento social afectó al psicólogo considerado como un ser biopsicosocial. En la dimensión biológica, las manifestaciones físicas de dicho impacto más visibles fueron en alteraciones en el sueño en un 60,5%, modificaciones en los hábitos alimenticios en un 50,5% y dolores corporales, contracturas musculares en un 39,7%.
Esto se corresponde con lo encontrado en los antecedentes revisados. También se presentaron, pero en menor medida, sensación de agotamiento y dolores de cabeza. Los episodios críticos de alguna patología preexistente se presentaron en un porcentaje muy bajo, y también es importante destacar que las manifestaciones físicas se presentaron en menor medida en las personas de mayor edad, a excepción de la gastritis, mientras que el grupo de menor edad fue el que indicó la mayor cantidad de manifestaciones, con predominio de alteraciones en el sueño, modificaciones en los hábitos alimentarios y dolores corporales y dolores de cabeza. Hay que considerar que la muestra de este estudio estuvo compuesta mayoritariamente por personas de género femenino que pueden haber estado sobredemandadas entre tareas del hogar, tareas de cuidado de niños o de otras personas de la familia, otros adultos mayores, por ejemplo, y el trabajo remunerado de la profesión. En cuanto a la dimensión psicológica, recordemos que se analizaron 3 niveles: el emocional, el comunicacional y el relacional. Las manifestaciones a nivel emocional preponderante fueron miedo, ansiedad en un 46,6%, llanto, tristeza, estado de ánimo decaído, angustia en un 40,5%, inestabilidad emocional en un 28,9% y enojo, ira en un 27,1%. El temor a contraer el COVID-19 se presentó en un porcentaje bajo de la muestra, principalmente en los mayores de 54 años y en el grupo que estaba trabajando en forma presencial. En cuanto al nivel comunicacional de la dimensión psicológica, se evidenció la utilización de nuevas formas de comunicación en un 66,6%, pero que sin embargo estas nuevas formas de comunicación no estuvieron relacionadas con un aumento de la necesidad o ganas de hablar. De hecho, se observó una polarización entre quienes manifestaron un aumento de esas necesidades o ganas de hablar y quienes sintieron una disminución o ausencia de ese deseo, de esas ganas. Por otro lado, a nivel relacional, resaltó la utilización de nuevas formas de contacto e interacción con familias, amigos, colegas, y también la generación de nuevas dinámicas en el grupo de convivencia, lo cual es esperable porque de la muestra que resultó de este estudio, la mayoría convivió con otras personas durante el periodo de aislamiento social. Por otro lado, fue en las personas, en el grupo etario más joven, en el cual se evidenció principalmente este hecho de la generación de nuevas dinámicas. En cuanto a la dimensión social, se indagó sobre los entornos sociales de los psicólogos y se encontró predominantemente, entornos sociales colaborativos, diferenciándose en cuanto a los grupos etarios y las formas de trabajo. Los amigos fueron los que resaltaron en los individuos entre 24 a 33 años y entre quienes trabajaron en forma presencial, ya sea todo el tiempo o parte del tiempo. El grupo de convivencia fue el que resaltó como colaborativo en la franja de edad intermedia, es decir, entre 34 a 43 años y 44 a 53 años, que podría pensarse que son familias con hijos, y quienes trabajaron todo el tiempo de manera presencial. La familia extensa fue la que resaltó en sujetos mayores de 54 años y quienes trabajaron en forma presencial, en forma total o parcialmente. Es importante rescatar que las valoraciones de percepciones conflictivas fueron bajas, menores al 10%, en todas las franjas etarias y en todas las estructuras de convivencia, así como también en todas las formas de trabajo durante el periodo estudiado. En ese punto quizás es importante mencionar que se valoran estos diferentes entornos colaborativos, amigos, grupos de convivencia, familias extensas, colegas, vecinos, personal de negocios cercanos, etc. Y se les pidió que puntuaran del 1 al 5, donde un extremo se los consideraba colaborativo y en el otro extremo era conflictivo. Y desde allí es que se pudo observar lo que se presenta en este momento.
También es importante resaltar que esto coincide con lo encontrado en los antecedentes revisados sobre la importancia de las redes significativas en situaciones críticas. En cuanto a la percepción del impacto del aislamiento en la dimensión laboral, el principal aspecto en el cual se percibió dicho impacto fue a nivel del ingreso económico en un 85%, seguido de la adaptación a nuevos dispositivos online de atención y la modificación del encuadre de trabajo. Estos dos últimos puntos relacionados con el tener que trabajar en situación de aislamiento. Por otro lado, el ingreso económico o la percepción de dicho impacto a nivel del ingreso económico está relacionado con que de la muestra de este estudio, un porcentaje muy alto son psicólogos que trabajan en forma independiente, que no tienen un sueldo fijo. Y por otro lado, también nos parecía importante destacar que se preguntó sobre percepción de impacto a nivel de motivos de consulta y no se evidenció un porcentaje alto de modificación de los motivos de consulta en esta etapa inicial, al menos en el cual se encuadra este estudio. Y por otro lado también en un porcentaje mínimo se presentó la no aceptación de nuevos pacientes por temor a contraer COVID, lo cual seguramente está relacionado con que de esta muestra nuevamente un porcentaje mínimo fueron los que trabajaron en forma presencial durante el aislamiento. En cuanto a los recursos de autocuidado utilizados para afrontar los cambios que se generó a partir del ASPO en el ejercicio profesional, destacaremos y mencionaremos aquellos 3 que han sido más significativos en cuanto a las respuestas obtenidas. Tenemos un porcentaje del 72,4% que está determinado por 276 sujetos que dijeron de disponer de la rutina diaria que tengan momentos de relajación y de recreación. Un porcentaje del 59,5% constituido por 227 sujetos que dijo realizar consultas o intercambio con colegas a través de las redes sociales. Por último, el tercer dato más significativo está constituido por un 58,2% que representan a 220 sujetos o psicólogos entrevistados que dispuso de este tiempo o como de recursos de afrontamiento a la realización de capacitaciones y cursos de formación. Los recursos de autocuidado que hemos considerado son aquellas herramientas de afrontamiento al desgaste laboral que se venía generando a través del impacto del ASPO en el ejercicio profesional de los psicólogos. La percepción de la experiencia del ASPO, las respuestas obtenidas en cuanto incidió el aislamiento, el 54% indicó que mucho, el 45% poco y un 1% refirió que no tuvo ningún impacto. Ante las preguntas en cómo incidió el ASPO, el 65% estableció que tuvo experiencias fluctuantes la mayor parte del tiempo, el 23% experimentó situaciones positivas y un 9% experiencias negativas. Por último, y ya para finalizar, queremos retomar algunas reflexiones finales en las que pudimos establecer que la figura o la persona del psicólogo cuenta con una variedad de recursos de autocuidado, de afrontamientos saludables y capacidad de implementarlos en situaciones de crisis. Está en condiciones de cumplir con sus responsabilidades laborales en pos de cuidar la salud mental, tanto de la población en general como de otros profesionales de la salud, por lo cual deberíamos estar incluidos dentro de los profesionales esenciales y en la primera línea de atención, ya que se evidencian fortalezas y habilidades para resistir los efectos negativos de los estresores diarios, así como la capacidad de salir fortalecidos de esta crisis sociosanitaria. Muchas gracias.